Buenas tardes. Agradezco la presencia de ustedes, colegas y estudiantes, para hacerle seguimiento a mis videos. Muchas gracias por la deferencia. Continuamos hoy con otro video formalizando ese contexto para un buen análisis financiero. El tema de hoy son políticas contables. Miremos a ver. Eh, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia ya no existen. Equivalen son las normas internacionales de información financiera NIF. En el video anterior sobre conexión y desconexión, es interesante que lo lean para ver cómo se conectó la parte contable con la parte fiscal. La contabilidad fiscal mantiene su autonomía en el reconocimiento de los hechos económicos al costo inicial. La contabilidad financiera en la fecha que se informa aquellos hechos económicos que lo requieran se muestran por su valor razonable. Miremos de dónde vienen estos conceptos. Desde el decreto 2160 del año 86, artículo 88, se consideraron prácticas contables. En el 2649 del 93 se les denominó políticas y prácticas contables. Este decreto fue derogado por el decreto 2270 del 2019 y con la sección 10 finalmente se denominó políticas, estimaciones y errores contables. En este video vamos a ver las políticas contables. El objetivo de las políticas contables es proponer la forma de preparar la contabilidad y presentar los estados financieros. El reconocimiento de los hechos económicos inicialmente se hacen por el costo histórico, que nos sirve para preparar las estrategias de la planeación financiera, la provisión de impuestos de renta y complementarios del periodo. Asimismo, las políticas contables contienen la medición posterior en la fecha en que se informa en la contabilidad financiera con su valor razonable, siempre y cuando existan mercados activos para obtener ese valor. Según la definición en la sección 10.2, se dice que las políticas contables son principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados financieros. Si esta norma trata específicamente de una transacción, se tendrá en cuenta que tiene un efecto material, una relevancia material dentro de la contabilidad. El profesor Moyano Moreno, Luis Henry, de 2015, elaboró un manual de políticas contables para la aplicación en las NIF para pymes, de la editorial Legis. Dice que una política contable debe tener el propósito para el cual fue elaborada, las referencias de las normas aplicables, pero no quiere decir esto que la política contable se le copie la norma que se va a aplicar. La política contable de la entidad, reconocimiento y medición inicial, base fiscal. Aquí en la política contable se debe de reconocer el procedimiento del registro de la base fiscal. El reconocimiento posterior siempre y cuando decimos que existan mercados activos. Las diferencias temporarias, cuando hay diferencia entre lo contable y lo fiscal. Las revelaciones y cómo se va a hacer la presentación de los estados financieros. Esto quiere decir que cada cuenta real o nominal de los estados financieros debe tener una medición inicial, debe tener una medición posterior, y si esa medición posterior tiene o bien
El mercado activo pues se hace de acuerdo al mercado activo, sino mediante concepto que tenga la gerencia de la empresa de negocio. Tip de políticas contables. Este no es un manual de políticas contables, son algunos conceptos de políticas contables y decimos lo siguiente respecto al activo corriente. El efectivo y equivalente al efectivo se expresará solamente efectivo si no tienen inversiones en el corto plazo. La caja menor debe reembolsarse al final de cada periodo. La caja general solamente recibe el efectivo de la empresa y lo consigna intacto al día siguiente hábil en las cuentas bancarias. No se admiten pagos en efectivo. Esto quiere decir de que las empresas deben bancarizarse. El flujo de efectivo se presenta por el método directo. Los bancos hacen todos los pagos que se requieran en la empresa. Los cheques por fecha baja 31 de diciembre en la conciliación bancaria, no pagados o pendientes de cobro, se deben presentar como un pasivo pendiente de pago. Igualmente, todos los cheques girados al final del año. Esta recomendación es muy importante porque puede suceder de que en los medios magnéticos se reporta un efectivo en bancos de 100 millones de pesos más con respecto a lo que dice los medios magnéticos. Entonces hay un problema de sancionable por parte de la DIAN para la empresa. El plazo de pago de la cartera será de 120 días máximo. La cartera se aplicará la provisión general del 33 para el año, por cada año de vencimiento durante los 3 primeros años y el deterioro se hará con base en el estudio del departamento legal o sin efectos fiscales. Por ejemplo, si una cartera de 100 millones de pesos le hacemos una provisión del 33% por el primer año, pero el abogado de la empresa dice, esa cartera está totalmente perdida, el tipo parece que se fue del país, tenía muchos problemas, no hay forma de recuperarla. Entonces se debe hacer un deterioro de la cartera por el valor del 67%. Los intereses explícitos e implícitos de financiación de cartera o proveedores se registran fiscalmente por su costo histórico, en tanto que en la base financiera los intereses implícitos se clasificarán como un aumento de cartera contra un ingreso para la empresa. Si se aplica a proveedores, será un mayor valor del proveedor y un gasto para la empresa. Eso quiere decir que la cartera y el proveedor, al finalizar el periodo correspondiente, se tendrá por su valor inicial, porque la parte contable financiera lo tiene registrado por su valor actual. Los inventarios estará compuesto por todos los insumos de la oficina y además las mercancías no fabricadas por la empresa. Los inventarios se evalúan por el método de promedio ponderado en la fecha en que se informa. Se valorará por su precio de venta menos los costos para actualizar su valor. Los activos para la venta se mantendrán al costo histórico y se presentan en el estado de situación menos la depreciación que haya habido lugar. El activo no corriente, la cartera a largo plazo, ya se dijo que en su registro fiscal se hace al costo, en tanto que en el estado contable financiero se registra por el valor actual. Las inversiones de largo plazo se reconocerán en el estado de situación por su costo fiscal, para la parte financiera por el valor que tenga en la bolsa de valores. Políticas de activos no corrientes. La propiedad, planta y equipo se registran al costo de adquisición, más todos aquellos costos relacionados con la ubicación y su funcionamiento para ponerlo en condiciones
disponibles para su uso. La política de la propiedad, planta y equipo respecto de la apreciación será la acordada en el artículo 137 del Estatuto Tributario, independientemente de la contable que determine la gerencia mediante estudios sustentables. Por ejemplo, las vidas útiles respecto de la depreciación. ¿Quién dijo que el carro de la gerencia duraba solamente 3 años? Entonces, debe estar sustentado esa vida útil de ese bien. La depreciación comenzará cuando el activo esté disponible para su uso por la gerencia de acuerdo a la sección 1720. El modelo de revaluación correspondiente al estudio elaborado por tasadores especializados en la materia se constituirá en superávit por revalorización en el patrimonio, según la S1715B. Los costos de desmantelamiento se acumulan contablemente durante el periodo del contrato de arrendamiento y su efecto fiscal será cuando se pagan los gastos de desmantelamiento. Algunos tips de políticas de pasivos a corto plazo. Las cuentas por pagar a proveedores se registran al costo histórico. Las cuentas por pagar se acumulan en el momento en que se reciba el bien o el servicio y se formalicen los documentos para la respectiva obligación por pagar. La política del impuesto sobre la renta y complementarios tendrá en cuenta la depuración de los pagos sin bancarización, las ventas sin factura y las aficiones tributarias que no se registran en la contabilidad. La política de retención en la fuente, cuando la empresa no la aplica en pagos a proveedores, no deben reportarse en la base gravable. El impuesto de industria y comercio debe pagarse antes de presentar la declaración de renta para que pueda descontarse el 50% del valor pagado. Las políticas de pasivos a largo plazo. La política de cuentas por pagar a largo plazo se consideran aquellas que tienen un periodo mayor de 12 meses. En las cuentas por pagar a largo plazo con financiación se registran tanto el activo como el pasivo por su valor actual. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del inventario vale menos y el valor del proveedor del pasivo vale también menos. Pero este valor del pasivo se va incrementando mediante gastos financieros que se llevan al estado de rendimiento financiero. Las obligaciones bancarias se registran con base en la tabla de amortización. Algunos gerentes autorizan mensualmente descontar la cuota del préstamo de las cuentas institucionales. La política de cuentas por pagar a largo plazo se consideran aquellas que tienen más de 12 meses. Pero si alguna de las cuentas por pagar de largo plazo se van a pagar en el siguiente, entonces debe clasificarse en pasivos de corto plazo. Políticas de patrimonio. La política de emisión de capital tiene el proceso de elaboración del reglamento de emisión de acciones, suscripción de contratos de emisión y recibo del pago del capital. Las actas emitidas por la Asamblea de Accionistas serán registradas en la contabilidad con base en el acta general. Si los registros en el patrimonio solamente obedecen a ganancias o pérdidas, pago de dividendos, corrección de errores de periodos anteriores y cambios en las políticas contables, en lugar de presentar el estado de cambio en el patrimonio y estado de rendimiento financiero integral, o sea, dos estados, se debe presentar un único estado de rendimiento financiero integral y ganancias acumuladas. Miremos las políticas, algunos tipos de políticas de ingresos, costos y gastos. Asimismo, si el estado de situación financiera no tiene otro resultado integral, o sea, valores para llevar al otro resultado integral, no hay necesidad de llamar el estado de rendimiento financiero integral, solamente estado de rendimiento financiero. La política de ingresos corresponde al aumento en el activo o disminución del pasivo, y una vez descontados los costos y gastos genera un aumento en el patrimonio en calidad distribuible entre los accionistas
por medio de dividendos en efectivo, dividendos en acciones, y se considera que sobre las utilidades del ejercicio mínimo se debe distribuir entre los socios o accionistas el 50%. En este caso es una sociedad anónima, se registrará el 50%. La disminución, perdone, se va a ir la batería. La disminución de los pasivos se constituyen en costo de gastos, como el caso de los inventarios, en calidad de costo de ventas. Los aumentos en los pasivos generan costos y gastos, como por ejemplo la acumulación de la nómina y otros. Medición posterior a valor razonable. Las propiedades de inversión, si no hay un mercado activo que sustente el valor razonable, se evaluará al costo. El deterioro de cartera con base en el valor presente o valor de pérdidas esperadas, considerada en la sección 11.2, la expone el profesor Juan Fernando Mejía 2020. La valorización de las propiedades planta de equipo en la sección 17. El valor razonable se aplica siempre que exista un valor activo de bienes y servicios. La inversión en acciones cuando se cotizan en la bolsa de valores, la cartera activa y pasiva también en moneda extranjera. Se hace la evaluación o la medición posterior a valor razonable. Los inventarios de activos biológicos en el punto de cosecha, cuando existe un esfuerzo exagerado, se evaluarán al costo. Las propiedades de inversión, si no hay un valor razonable, se evalúan al costo. El deterioro de cartera con base en el valor presente y las pérdidas esperadas, ya lo habíamos dicho. Conclusiones de las políticas contables. Las políticas contables tienen tres mediciones: la inicial, el costo histórico, la posterior y estimaciones fiscales. La inicial se asocia con la planeación estratégica. La gerencia debe examinar y aprobar las políticas contables, sus cambios, para que cumplan con estos tres objetivos. Señores, les dejo aquí las referencias para que puedan volver otra vez a recuperar la información y ampliar sus conocimientos. Les agradezco mucho la atención. Les habló Ángel María Fierro y mi colaboradora, editora de videos, María Ángel, mi nieta. Muchas gracias y les agradezco mucho. Se registren, inviten a otros colegas para que vean estos videos. Gracias.